evaluación número 2. Entonces, por ejemplo, aquí aparece en esta parte del ejercicio, es un ejercicio que tiene que ver con una sucesión, ¿ya? Son los B sub n con n los naturales que se definen de manera recursiva. ¿Qué significa que se defina de manera recursiva? Significa que no se define en forma general. Por ejemplo, a ver, voy a ir aprovechando de explicarle algunas cosas de materia un poco entre los ejercicios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno define, miren acá, una sucesión a sub n igual a 2n menos 1, esto que está acá se define de manera común y corriente una fórmula que representa la sucesión a sub n, que en el fondo, dándose valores al n, uno va, yo también me voy a esconder, sí, para no estar preocupada de la cosa, pero no sé cómo hacer eso, así sí lo sé hacer, ya, me voy a esconder. Pero están ahí, ¿no es cierto? Cuando uno define esto de manera explícita, es una definición de una sucesión directa, no es de manera recursiva, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene la fórmula precisa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso particular de este ejercicio, a nosotros se nos está entregando la fórmula de la sucesión de manera recursiva. ¿Qué significa eso? Significa que lo que nosotros estamos haciendo es definir la sucesión en función del término que nos arroje antes. O sea, por ejemplo, aquí se nos da cuánto vale el primer valor de la sucesión. Acuérdense que una sucesión es un conjunto de números. Se nos dice que el primer valor vale 3. Después nos dice que cuando n vale 2, tenemos el segundo valor que vale 5. O sea, tenemos el b sub 1, que es cuando n vale 1. Cuando n vale 1, tenemos el b sub 1 que vale 3. Cuando n vale 2, tenemos el segundo valor que vale 5. Estos valores son dados, de acuerdo en el enunciado. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuando n vale 3, tendríamos que encontrar, por ejemplo, el b sub 3. Fíjense que para encontrar el b sub 3, nosotros tenemos que ocupar esta fórmula que está acá. Esta que está acá es la fórmula recursiva. ¿Por qué? Porque nos está definiendo la sucesión, el b sub n, en función del término anterior, menos 2 veces el término anterior al anterior. Entonces, acá, fíjense que para sacar n igual a 3, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar en b sub 3. Fíjense que acá, voy a cambiar el color del lápiz por un café. En este caso, el n vale 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el b sub 3? Por definición, de acuerdo a esto, va a ser 3 multiplicado por b sub 3 menos 1 como subíndice, menos 2 veces el b sub 3 menos 2. ¿Se entiende eso? Hola Amanda, ¿la vi llegar por ahí? Hola, profe. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? Bien, cansada, estudiando harto. Me imagino. A ver, ¿estamos de acuerdo acá en el b sub 3, que sería 3, b sub 3 menos 1, menos 2 por b sub 3 menos 2? ¿Esto en el subíndice? ¿Sí o no? Si me dicen que no, se lo explico de nuevo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya, entonces uno desarrolla. ¿Qué cosa es 3 menos 1? Esto es, voy a escribir por acá abajo para que no sea, sería 3 veces b sub 2, menos 2 por b sub 3 menos 1, que es b sub 1. Entonces uno nos dice, bueno, ¿cuánto vale el b sub 2? El b sub 2 lo tengo acá, sé que vale 5, por lo tanto va a ser 3 por 5 menos 2 por el b sub 1. ¿Cuánto vale el b sub 1? Vale 3. Entonces esto va a ser igual a 3 por 5, 15, menos 2 por 3, 6, o sea, esto vale 9. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el b sub 3 vale 9. ¿Se fijan? Y así nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, cuánto es el b sub 4, haciendo exactamente lo mismo. Fíjense, voy a escribir la fórmula en más. ¿Qué sería el b sub 4 de acuerdo? Lo que estoy explicándoles ahora es solamente cuál es el sentido cuando se les define una sucesión de manera recursiva, cómo uno utiliza la fórmula. Entonces, ¿qué cosa es b sub 4? B sub 4, por definición, va a ser 3 multiplicado por b sub 4 menos 1.
en el subíndice, o sea, sería 3 veces el B sub 3, menos 2 multiplicado por el B sub 3 menos 2, que sería 1. ¿Se fijan? B sub 1. Entonces ahora simplemente reemplazamos. 3 por B sub 3. ¿Cuál es el B sub 3? 9. Menos 2 por B sub 1, que vale 3. Entonces esto va a ser igual 9 por 3, 27, menos 3 por 2, que es 6, nos queda B sub 1. ¿Qué significa esto? Que el B sub 4 vale 21. ¿Estamos de acuerdo? Aquí todavía no nos lanzamos a resolver el problema, solamente les estoy mostrando cómo se utiliza cuando uno le dan una sucesión de manera recursiva. ¿Ok? ¿Profe? Dígame. En el caso del 2 por B sub, ¿no sería B sub 2? B sub 4 menos 2 es 2. ¿Y yo qué puse? ¡Oh, Dios mío santo! La pura y santa verdad nomás, era para ver si estaban atentos. Me equivoqué. Me equivoqué. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces, como dice, ¿quién habló? ¿Quién habló? Yo, ahí, Eli. Ya, muy bien. 4 menos 2 es 2. ¿Y cuánto vale el B sub 2? 5. 2 por 5, 10. 3 por 9, 27, menos 2 por 5, 10, o sea, vale 17. Y ahí está correcto. Ya. Entonces, don Francisco, entonces, acá, usando esto, nosotros acabamos de darnos cuenta, por ejemplo, que el B sub 4 vale, lo borré, 17 era. ¿Cuánto era el B sub 4? 17, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Parece que era 17. Sí, profe, 17. 17. Entonces tenemos el B sub 3, el B sub 4, y así podríamos generar el B sub 5, el B sub 6, todos los demás, ¿ya? Pero vamos ahora a atacar el problema específico, ¿ya? Ahora, veamos la pregunta. La pregunta dice, demuestre, utilizando el principio de inducción matemática, que B sub n es igual a esto que está acá. Fíjense que ahora, esta es la información que se nos entrega y nos piden usar inducción, usando inducción, probar esta fórmula. ¿Ya? Entonces yo les invito a que le saquen una foto porque nos vamos a ir... pero si estoy puro tonteando, si está la pauta aquí abajo. Pensaba irme a la pizarra a escribir, pero voy a ir rayando encima nomás. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo. Entonces ahora, en la pregunta dice, demuestra utilizando el principio de inducción matemática que la fórmula, ahora no de manera recursiva, aquí la tenemos definida de manera recursiva, entonces ahora nos dice, mire, la fórmula no recursiva, que va generando todos los elementos del B sub n, es esta que está acá, que B sub n es igual a 1 más 2 elevado a n. Entonces, ¿cuál es el principio de inducción? El principio de inducción es el siguiente. Se supone que nosotros tenemos que probar esto que está acá. Tenemos que probar esto. ¿Ya? ¿Qué información nosotros tenemos? Nosotros tenemos la información que B sub 1 valía ¿cuánto? Que B sub 2 era 3 y 5. Ayúdenme para no correr el B sub 1, ¿cuánto valía? Sé qué foto parece. El B sub 1 vale, se volvió el B sub 1, tiene que mirar para arriba. B sub 1 valía 3 y 5, claro, correcto, 3 y 5. Se corre el cuadradito. Ya, bueno. Ya. Tenemos que probar esto que está. Por eso no se me había corrido el cuadradito, sino que tenemos que ser capaces de probar esto, que B sub n es 1 más 2 elevado a n, ¿ya? Entonces en inducción hay varios pasos que seguir. El primer paso, les voy a anotar como el algoritmo, hay que probar para n igual a 1. O sea, en el fondo hay que probar, primero hay que probar que es válido para
n igual a 1. Si por algún motivo no funcionara para n igual a 1, ustedes lo prueban para el siguiente, para n igual a 2. Si no funciona, lo prueban para n igual a 3. Y hasta ahí nomás debería darles, digamos, porque a veces en algunos ejercicios no se cumple para uno, pero eso no significa que la demostración o lo que uno quiere probar esté malo, ¿de acuerdo? Sino que simplemente comienza para un n más grande que 1, más grande que 2 o más grande que 3. Fíjense acá que en este caso particular, para n igual a 1 no nos va a dar la fórmula, o a lo mejor sí, pero a nosotros la inducción aquí nos condicionan para que, a partir de qué valor de n tenemos que probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, dice para todo n los naturales, n mayor o igual que 3, entonces en estricto rigor podría pasar que para n igual a 1 no resulte, y si no resulta para n igual a 1, ustedes prueban para n igual a 2 o para n igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, primero, probamos que es válido. Segundo, tenemos que escribir el supuesto, suponemos válido para n igual a k. ¿Ya? Y acá se va a generar, espérense que se me estoy quedando sin corriente, sin energía eléctrica. Tengo que conectar el computador. Ya. Entonces, segundo paso, suponemos válido para n igual a k, y ahí vamos a tener la hipótesis, que dependiendo del problema, uno escribe la hipótesis. En el fondo, para escribir la hipótesis, lo único que ustedes tienen que hacer en el problema específico, en vez de la n, poner un k, y suponen válido que se cumple para n igual a k, o sea, suponen que es verdad lo que están afirmando. El tercer paso es por demostrar válido para n igual a k más 1. Y cuando ustedes reemplazan en la fórmula, que en este caso es esta, se genera la tesis, que en el fondo es, en su fórmula, reemplazar en vez de n, poner un k más 1. ¿De acuerdo? Y el cuarto paso es hacer la demostración de la tesis. ¿De acuerdo? Este es como el resumen de los pasos que ustedes tienen que seguir cuando ustedes tienen que hacer una demostración por inducción. ¿Ok? Ya, entonces, primer paso. Tenemos que probar válido para n igual a 1. Entonces, fíjense que P de n sea P de n cuando nosotros definimos cuál es la proposición que estamos definiendo, P de n dice que para todo n mayor o igual que 3, B sub n es igual a 1 más 2 elevado a n. Pero nosotros vamos a probar primero qué pasa con el 1, pero podría pasar, insisto, en este caso no va a pasar, pero podría pasar que para n igual a 1 no funcione. Eso no significa que la fórmula esté incorrecta, sino que tenemos que probar para n igual a 2 si funciona, y para n igual a 3 si funciona. Entonces, ¿qué cosa sería P de 1? Reemplazar en vez del n ponemos un 1. Por eso dice para n igual a 1. En vez del n, en nuestra expresión ponemos un 1. Entonces uno dice, ya, B sub 1 va a ser igual a 1 más 2 elevado a 1, ¿cierto? Que sería 3. B sub 1 es 3, y esto efectivamente satisface esta ecuación que está acá, porque es igual a 1 más 2 elevado a 1, que nosotros sabemos que es 3, porque por hipótesis general del problema sabemos que B sub 1 vale 3. Por lo tanto, se cumple para n igual a 1. O sea, tendríamos listo este primer paso. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que suponemos válido para n igual a k. Entonces, en esta fórmula, que es lo que nosotros queremos demostrar, en vez del n vamos a poner un k. ¿De acuerdo? Y eso va a generar nuestra hipótesis de inducción. O sea, ¿cuál sería nuestra hipótesis de inducción? Que P de k, en vez del n ponemos un k, es válido. O sea, vamos a suponer que B sub k es igual a 3, perdón, a ver, voy a escribir acá arriba, ok, no se entiende mucho. El segundo paso es suponer que es válido para n igual a k, o sea, vamos a suponer que P de k, o sea que B sub k es igual a 1 más 2 elevado a k. O sea, esto que está acá es, vamos a suponer, ¿cuál es la hipótesis?
vamos a suponer que esto es válido. O sea que se cumple efectivamente que cuando n vale k, el b sub k es igual a 1 más 2 elevado a k. Y vamos a escribir un poquito más qué significa esto. ¿Qué significa esto? Esto significa que, de acuerdo a lo que nosotros teníamos antes, nosotros sabíamos qué cosa era de manera recursiva el b sub k. ¿Qué cosa era el b sub k por hipótesis general? Nosotros sabíamos que el b sub n, ¿se acuerdan que en lo que teníamos en el enunciado anterior teníamos que b sub n era igual a 3 b sub n menos 1 menos 2 b sub n menos 2? Esto se sabía de antes, del enunciado del problema. Por lo tanto, vamos a escribir un poquito más qué cosa es la hipótesis. ¿Qué cosa era b sub k? Que 3 por b sub k menos 1 menos 2 por b sub k menos 2, esto que está acá es igual a 1 más 2 elevado a k. ¿Se fijan? Este lo copiamos tal cual. El 1 más 2 elevado a k lo copiamos tal cual. Y este otro viene de la hipótesis general que forma parte del enunciado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, revisen para que me digan si hay alguna duda. Ya, esto es la hipótesis, esto que está escrito acá. Ya. Teniendo esta hipótesis, cuando hablamos de hipótesis, es que nosotros suponemos que esto es válido. Esto no hay que probarlo. Esto se da por hecho, digamos. Esto se cumple. Que 3 por b sub k menos 1, menos 2 por b sub k menos 2, que nosotros por hipótesis general sabíamos que era b sub k. ¿Se fijan? Que esto, que es b sub k, es igual a 1 más 2 elevado a k. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, usando la hipótesis, vamos a llegar a probar la tesis. ¿Cuál sería la tesis? Fíjense acá que donde dice el tercer paso, dice por demostrar válido para n igual a k más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que tenemos que probar, aquí voy a escribir un poco más chiquitito, tengo poco espacio. En el tercer paso tenemos que probar la tesis, es que nosotros tenemos que llegar a probar que cuando n vale k más 1, se cumple la igualdad. O sea, la tesis es lo que viene ahora, que p sub k más 1 es lo mismo que 1 más 2 elevado a k más 1. ¿Se fijan? Es esto lo que estamos probando. Entonces la tesis, lo único que hay que hacer, en vez del n, poner un k más 1. ¿De acuerdo? Y nos quedaría esto que está acá. Y ahora vamos a la parte más difícil, digamos, que es la demostración propiamente tal. ¿Ya? Entonces no debería haber puesto ahí un signo igual, debería haber puesto 2 puntitos. 2 puntitos. Espérense, déjenme escribirlo. Bien. La tesis es que P de K más 1, ¿qué cosa es? Es que B sub K más 1 es igual a 1 más 2 elevado a K. Esto es lo que nosotros queremos llegar a probar. Si nosotros probamos esto, dado que probamos el paso 1, 2 y 3 anterior, perdón, el paso 1 y 2, con esto, si llegamos a probar esto, significa que nosotros estamos al otro lado. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a probar? O sea, vamos a desglosar, por demostrar qué cosa. Por definición, usando esta que es la definición que teníamos al comienzo del ejercicio, ¿qué sería B sub K más 1? Aquí ponemos, en vez del N, un K más 1, ¿cierto? Sería 3, o sea, tenemos que probar que 3 por B sub K más 1 menos 1, fíjense, B sub algo es 3 por B sub algo menos 1, menos 2 veces B sub algo menos 2. Entonces, ¿qué sería B sub K más 1? Fíjense, el algo es K más 1 ahora. Sería 3 B sub K más 1 menos 1, menos 2 por B sub K más 1 menos 2.
Y esto debería ser igual a 1 más 2 elevado a k. Vamos a ordenar esto un poquito más. Por demostrar que 3 por b sub, k más 1 menos 1 nos queda b sub k, ¿cierto? Menos 2 por b sub k más 1 menos 2 nos queda k menos 1. Debería ser igual a 1 más 2 elevado a k o a k más 1. En realidad aquí es k más 1 porque n vale k más 1. K más 1 aquí, en el n. K más 1. K más 1 y K más 1. Todavía, aunque ustedes no lo crean, no hemos empezado la demostración. A ver, revisen hasta acá. Ahora recién solamente estamos mostrando qué es lo que tenemos que llegar a probar. Revisen para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hace una pregunta? Sí, sí. El 1 más 2 elevado a k más 1 es el desarrollo de 3b menos k más 1, el desarrollo de A ver, la solución recursiva que teníamos, ¿no? este que está acá, Sí, esto. A ver, lo que pasa es que la tesis, que es plantear la tesis, estamos claros que esto que está marcado en rojo es lo que nosotros queremos llegar a probar, que b sub n es igual a 1 más 2 elevado a n. ¿Sí? claro, claro. Mi pregunta es si el 1 más 2 elevado a n salió de la fórmula de la solución recursiva que teníamos arriba, ¿no? No, eso es lo que nosotros queremos probar. Esto sale del enunciado. En el enunciado se nos pide probar esto. Entonces, en el fondo, nosotros estamos en el tercer paso, donde lo que queremos probar, cuando uno escribe la tesis, es lo que uno quiere probar. ¿Qué queremos probar? Que cuando n vale k más 1, esto se cumple. O sea, si reemplazamos el n por un k más 1, aquí nos quedaría b sub k más 1 igual a 1 más 2 elevado a k más 1. O sea que b sub k más 1 es igual a 1 más 2 elevado a k más 1. Y ahora me da la impresión de que ahora viene su pregunta, porque usted dice, ya, ok, ¿qué cosa es b sub k más 1? Por hipótesis general, que era el enunciado general del problema, nosotros podemos saber a qué es igual b sub k más 1. De acá, porque b sub algo es 3 por b sub el algo menos 1 menos 2 veces b sub el algo menos 2. Entonces, ¿qué es b sub k más 1? 3 por b sub k más 1 menos 1 menos 2 por b sub k más 1 menos 2, y esto igual a 1 más 2 elevado a k. Pero ojo, nosotros queremos llegar a probar entonces que se cumple esto. Por eso dice por demostrar esto que está acá. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, usando la hipótesis, que esto se cumple. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis, la vamos a poner en lápiz verde limón. La hipótesis es esta. Esta que está acá es la hipótesis. ¿Qué significa hipótesis? Que nosotros nos tenemos que afirmar de esto para poder llegar a esto. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Ya? Si quieren le sacan una foto porque voy a borrar gran parte de lo que está escrito acá. Bueno, voy a borrarlo todo en realidad. Miren, esto que está escrito en fucsia, a ver, lo que está escrito en verde corresponde a la hipótesis y lo que está escrito en fucsia es lo que nosotros queremos probar. ¿Ya? Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto que está acá, también lo vamos a borrar. Vamos a dejar la hipótesis solamente y vamos a dejar abajo la tesis, que es lo que queremos probar. ¿Ya? Y acá abajo con lápiz fucsia, esta es la tesis. Vale, la tesis, que es lo que queremos llegar a probar. La tesis. Si quieren le sacan foto a la hipótesis y a la tesis, porque ahora vamos a avanzar. ¿Ya? Ya.
Voy a sacarle yo una foto también para no perderme. La hipótesis es lo que está en verde y la tesis es lo que está en fucsia. ¿Ok? Voy a borrar. Ya. Fíjense que es lo mismo que está escrito, exactamente lo mismo que está escrito en el apunte. ¿Ya? Entonces, observemos lo siguiente. El B sub K, ¿qué sabemos nosotros respecto del B sub K? Más 1. A ver, miren acá, a ver. El B sub K más 1. A ver, voy a anotar aquí abajo voy a anotar la hipótesis y la tesis. ¿Ya? Teníamos con lápiz verde la hipótesis que se supone que es lo que nosotros sabemos, que era 3 por B sub K menos 1 menos 2 por B sub K menos 2 es igual, perdón, a 1 más 2 elevado a K. Eso es la hipótesis, ¿cierto? Y además de la hipótesis, sabíamos que B sub K es lo mismo que 1 más 2 elevado a K, porque esta es como la general, digamos. Y después nosotros caemos en esta otra. Entonces, en el fondo, esto que está escrito acá arriba es lo mismo que está escrito acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a escribir la tesis. ¿Cuál era nuestra tesis? La tesis, ¿qué decía la tesis? Que 3 por B sub K menos 2 B sub K menos 1 era lo mismo que 1 más 2 elevado a K más 1. Y esta era la parte así como gordita, pero esto que está acá, ¿qué es? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es esto? B sub K más 1. B sub K más 1. O sea que B sub K más 1 es 1 más 2 elevado a K más 1. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, lo con verde, hipótesis, y lo con fucsia, tesis. Entonces, en el fondo, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a partir del lado de acá, y a través de pasos vamos a llegar al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a partir de acá. Uno dice, ya, voy a partir de acá. ¿Qué cosa es B sub K más 1? Ahí está. ¿Qué es B sub K más 1? B sub K más 1, por definición, acordémonos que nosotros teníamos hipótesis general que nos decía que B sub N es 3 por B sub... 3 por B sub... se me olvidó cuál era 3 por B sub N menos 1 menos 2 por B sub N menos 2. Esa era, ¿no es cierto?, la hipótesis general. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Ese es como el primer... ¿sí? Esta que está acá es hipótesis general. Cuando hablamos de hipótesis general es que una hipótesis que está planteada al comienzo del ejercicio. ¿Ya? Porque esta otra es la hipótesis... escribir las cosas con lápiz... voy a ponerle lápiz verde porque esta hipótesis general. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? Fíjense que nosotros vamos a partir de acá y mediante pasos queremos llegar al otro lado. ¿Ya? Entonces nos dice primero, ¿qué cosa es B sub K más 1? Va a ser 3 multiplicado por, ¿qué cosa? Por B sub 3 multiplicado por B sub ¿qué? Según esta fórmula, miren esta fórmula. Sería B sub ¿qué? Miren, ¿B sub qué? Ayúdenme. El índice acá es este, chiquitito. ¿Sub K? Claro, B sub K, porque sería K más 1 menos 1, ¿se fijan? K más 1 menos 1. ¿Ya? Menos 2 por
B sub n menos 2. ¿Qué cosa es B sub n menos 2? K menos 1. Sería, ¿qué? ¿Qué cosa es B sub n menos 2? B sub K menos 2 por B sub. No le escuché lo que me dijo. K menos 1. B sub K menos 1. Sí, eso había dicho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque sería, según esta fórmula, mire, estamos viendo, a ver, acá, a ver, lo voy a poner con otro color de lápiz para que se entienda. Este se pone ahí y se pone ahí. Entonces, estamos viendo qué es B sub K más 1. B sub K más 1, fíjense, ese que pusimos ahí es este, va a ser igual a 3 por B sub K más 1, que es la cosita, menos 1, ¿se fijan? Menos 2 por B sub, la cosita que en este caso es K más 1, ¿se fijan? K más 1 menos 2. Entonces, este K más 1 menos 1 nos queda 3 por B sub K, que es lo que está escrito ahí. Y si uno hace K más 1 menos 2, sería K menos 1. O sea, va a quedar menos 2 por B sub K menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Ya, súper. Entonces uno dice, bueno, por hipótesis, ¿qué cosa es B sub K? Fíjense que esta es la hipótesis. ¿Qué es B sub K? Ah, nosotros sabemos que 1 más 2 elevado a K. ¿Qué cosa es B sub K menos 1? Ah, usamos la misma, 1 más 2 elevado a K menos 1. ¿Se fijan? Entonces, si uno desarrolla esto, 3 por 1, 3. 3 por 2 elevado a K sería 3 por 2 elevado a K. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por este que está acá les va a quedar, bueno, lo voy a escribir acá abajo. A ver, acá abajo con otro color, tantos colores que estoy jugando con este. Sería menos 2 por 2 elevado a K menos 1, por propiedad de potencia, eso quedaría menos, acuérdense que aquí hay un 1, ¿no es cierto? Entonces sería menos 2 elevado a K, porque se va lo 1, es lo que aparece ahí. ¿Sí o no? Sí. Este ejercicio es difícil, ¿eh? Porque primero es de prueba, y tiene hartas cosas. Perdón, ya. Entonces ahora tenemos que seguir con el desarrollo nomás, pues juntamos los números con los números y las expresiones que tengan K con las expresiones que tienen K. Fíjense que ahí aparece 3 menos 2 y 3 veces 2 elevado a K menos una vez 2 elevado a K quedarían 2 veces 2 elevado a K. ¿Se fijan? ¿Se fijan? 3 veces algo menos una vez el mismo algo serían 2 veces el algo. Ahí aparece el 2. 2 por 2 elevado a K. 3 menos 2 es 1. Entonces, ¿y qué es esto? Esto que está acá. Y fíjense que llegamos a lo que queríamos probar. ¿Se fijan? Porque partimos de acá y mediante pasos usando todas las fórmulas anteriores, llegamos a que efectivamente B sub K más 1 es igual a esto que está al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Bueno, y como ya verificamos, la tesis se cumple para todo n, bla, bla, bla. Y ustedes tienen que escribir esto porque esto tiene décimas. Fíjense, 0,1 por la respuesta. Entonces, al final, una vez que han hecho esto, que han hecho la demostración, ustedes ponen acá, por lo tanto, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya? Ya, de ahí lo revisan de nuevo en la grabación. Estoy grabando, ¿cierto? Estoy grabando, ¿no? Sí, profe. Ya. Ya. Este está complicado. Además, piense que esta prueba es del segundo semestre del 2021. ¿Estábamos en pandemia todavía o no? ¿Sí o no? No me Sí, acuerdo. sí. Ah, ya, sí. ¿O no? Ah, sí, po. A ver, no, espérense. No sé, no me perdí con la pandemia. No me acuerdo si todavía estábamos encerrados o no. Sí, porque volvió presencial este año. Ah, perfecto. Ya, ok.
Después dice la letra B, obtener la enésima suma parcial. ¿Por qué es bonito? Es súper bonito este ejercicio, porque este ejercicio tiene toda la materia junta en una sola pregunta. Ya, entonces, voy a volver al ejercicio, fíjense. Y fíjense que, curiosamente, uno dice, pero una prueba, un ejercicio tiene toda la materia junta, después viene un segundo ejercicio que tiene que ver con progresiones, y yo creo que, y el tercer ejercicio, este no creo que les entre, ¿sí? Ah, bueno, esto es de una sucesión, pero este yo creo que, yo creo que lo vamos a dejar fuera porque está re peludo y yo creo que es más bien un ejercicio de pandemia, la verdad. O sea, igual les voy a subir esto al chat para que lo tengan, pero vamos a ver si es que alcanzamos a verlo. Ya, pero no creo, porque está muy complejo ese ejercicio. Ya, en la letra B dice, fíjense en la pregunta 1, primero, en la pregunta 1, se da, cuando se define el problema, se definen todas estas condiciones. O sea, se sabe esto, y en la letra A se pide probar por inducción esto que está acá. Después se les pide determinar la enésima suma parcial de una sucesión. Entonces vamos a ver, ¿qué son las sumas parciales? Cuando uno tiene una sucesión, una vez n cualquiera, aquí voy a hablarles a nivel general. Se supone que si uno tiene una sucesión, uno tiene una suma que llama S1, que es a partir de una sucesión, uno puede generar otra nueva sucesión que corresponde a la sucesión de las sumas parciales. O sea, tenemos una sucesión, fíjense, tenemos un B1, tenemos un B2, tenemos un B3, que es un conjunto de números que obedecen a una cierta fórmula. A partir de esta primera sucesión, uno puede generar una nueva sucesión que corresponde a la sucesión de las sumas parciales. ¿Qué cosas son las sumas parciales? Simplemente uno parte de esta, uno parte de la original y va generando otra. Donde aquí va a generar un S1, un S2, un S3, un S4, etcétera. Otro conjunto de números. Entonces uno dice ya, es otro conjunto de números, distinto, sí, por supuesto. Pero ¿qué gracia tiene esta sucesión? Esta es la sucesión de sumas parciales. Hoy me cuesta costando con esto. De sumas parciales, me quedo mal escrito. Y esta que está acá arriba en azul corresponde a una sucesión cualquiera. ¿Ya? Aquí les estoy hablando de materia en general, después vamos a atacar el problema. Entonces, ¿qué gracia tienen estos términos que aparecen acá? Que el S1 es B sub 1. ¿Cuánto vale el S1? B sub 1, este número. ¿Cuánto vale el S sub 2? Vale B sub 1 más B sub 2. O sea, tomar este y sumarle el segundo. ¿Cuánto vale S3? Sería B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, ¿cierto? Porque es la suma del primero, el segundo, hasta el tercero. ¿Cuál sería el S4? Sería el valor de B sub 1 más el valor de B sub 2 más el valor de B sub 3 más el valor de B sub 4. Y así sucesivamente. Por acá, ¿qué sería S sub K? No, antes de poner S sub K, va. ¿Qué sería, por ejemplo, el S, si yo les pidiera cuánto vale el S sub 253? ¿A qué sería igual el S sub 253? Sería el valor de B sub 1 más el valor de B sub 2, puntito, hasta el último, pues sería B sub 253. ¿Se fijan? Por acá. ¿Se entiende la idea de la nueva sucesión de sumas parciales? Sí, profe. Ya. Cuando a nosotros se nos pide determinar la enésima suma parcial de la sucesión, miren, esto que acabo yo de poner acá corresponde
a la 250, es un invento que puse, la 253ª, la enésima suma parcial. Este es el primer elemento, sería el S sub 1, o sea, cuando n vale 1, el S sub 2 cuando n vale 2, ¿se fijan? Entonces la 253ª suma parcial corresponde a este valor, a S sub 253, que sería el B sub 1 más el B sub 2, más, hasta el B sub 253. Y uno decía, ¿pero cuánto vale eso, profe? Bueno, va a depender de la sucesión original, que es de donde estamos sacando los números, ¿de acuerdo? Esto es importante porque esto es como para poder comprender el ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Ya, si quieren sáquenle una foto y nos vamos a ir al desarrollo de la parte B. Que en el contexto de esto que está acá, dice, determinar la enésima suma parcial de esta sucesión. O sea, ¿qué se nos está pidiendo cuando se nos está pidiendo la enésima? La enésima suma parcial, en el fondo es como si se pidiera la 253ª suma parcial. O sea, se nos está pidiendo S sub n en este caso. Si es enésima, es S sub n. O sea, en el fondo se nos está pidiendo cuánto vale el S sub n. En la parte B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, fíjense que para encontrar el S sub n, la enésima suma parcial de esta sucesión, ojo que aquí tenemos, fíjense acá, aquí nosotros sabemos esto, sabemos que la sucesión es el B sub 1. ¿Ya? Miren, aquí voy a... Ay, me sale un gallito. Aquí nosotros tenemos esta sucesión, ¿cierto? Esta es nuestra sucesión que nosotros recién marcamos en celeste. O sea, el B sub 1 sería 3. El B sub 2 es 2 al cuadrado, que es 4 más 1, 5. El B sub 3 sería 2 por 2 elevado a 3, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, 9. El B sub 4 sería 2 elevado a 4 más 1, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, más 1, 17. Etcétera, ¿no es cierto? Esta que está acá es la sucesión original. La nueva sucesión, o sea, la sucesión de las sumas parciales, ¿cómo sería? Sería el S1, el S2, el S3, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale S1? Entonces nosotros decimos, vale el primer valor, vale 3. ¿Cuánto vale el S2? Sería el B sub 1 más el B sub 2, o sea, sumar estos dos, que sería 8. ¿Cuánto vale el S3? Sería 3 más 5, que sería 8, más 9, que sería 17. ¿Cuánto vale el S4? 3 más 5, más 9, más 17, o sea, sería, a ver, ¿cuánto es eso? 17 más 17 con 34. ¿Se fijan? Y así podemos seguir calculando todos los elementos de esta sucesión de sumas parciales. Pero a nosotros en particular se nos está pidiendo, y fíjense ustedes que nosotros podríamos escribir la fórmula general del Sn. El S sub n, en general para un n cualquiera, sería el B sub 1, ¿cierto? Que sería sumar... perdón. Entonces, la enésima suma parcial de esta sucesión. Entonces, cuando hablamos del S sub n, va a ser igual a B sub 1, más B sub 2, más B sub 3, más puntitos, puntitos. ¿Hasta dónde? Hasta el B sub n. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Esto que está acá es la fórmula general que define, cuando n vale 1,
parte en B sub 1 y termina en B sub 1, por lo tanto, por eso el S sub 1 vale 3. Cuando n vale 2, sería B1 más B2, por eso nos dio 8. ¿Se fijan? Cuando n vale, etcétera. Entonces, esta fórmula corresponde al S sub n. Entonces, en el ejercicio dice obtener la enésima suma parcial de esta sucesión. Entonces, en el fondo, ¿qué nos están pidiendo? Esto. Ya. Pero esto, nosotros sabemos qué es esto. Y usando la notación de sumatoria, nosotros sabemos que esta suma que está acá, nosotros la podemos representar como la sumatoria. Echamos a correr el k, por ejemplo, la variable desde 1 hasta dónde, hasta n, ¿de qué cosa? De los b sub k, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Si nosotros echamos a correr esta sumatoria, cuando k vale 1, nos queda el b sub 1. Cuando k vale 2, nos queda el b sub 2, y etcétera. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, esto es lo que nosotros andamos buscando, que es lo que nos están pidiendo. Y acá está. ¿Se fijan? La sumatoria de 1 a n de los b sub k. Ah, perfecto. Para sacar esto yo necesito reemplazar mi fórmula. ¿Qué cosa es b sub k? Aquí lo tengo, pues. Aquí tengo el b sub k. Nosotros sabemos que es 2 elevado a k más 1. Entonces reemplazamos. B sub k es 2 elevado a k más 1. Entonces va a ser la sumatoria de 1 a n de 2 elevado a k más 1. Y ustedes saben que cuando tienen una sumatoria de una suma de dos cosas, pueden separarla en dos sumatorias, ¿no es cierto? Entonces, va a ser la sumatoria de 1 a n de 2 elevado a k, más la sumatoria desde 1 hasta n del 1, ¿cierto? Esta es una fórmula que nos dice la siguiente, es esta fórmula, es una fórmula que ustedes, acuérdense que ustedes tienen que conocer la sumatoria de los primeros n términos, de los términos al cuadrado, de los términos al cubo, etc. Esas fórmulas las tienen que manejar. La sumatoria, desde k igual desde 1 hasta n, de un a elevado a k, esto por definición es a multiplicado por el a elevado a n menos 1 partido por a menos 1. Esta es una fórmula general. ¿Ok? Esta hay que saberla, digamos. Entonces, en nuestro caso, si ustedes se fijan, dada esta forma, el a, que es la base, vale 2. ¿Cierto? Este es el a. Lo ponemos afuera. A por el a elevado a n, el 2 elevado a n. En este caso, fíjense que el índice, el n, es este numerito que está acá, 2 elevado a n, menos 1 partido por a menos 1. ¿De acuerdo? Esto no es otra cosa más que usar la fórmula. Y ustedes además saben que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante siempre es igual a la constante multiplicado por n, ¿no es cierto? Esta es otra fórmula que también la deben saber. La constante aquí, esta es la constante, vale 1. Entonces esto va a ser igual a 1 multiplicado por n. ¿Cierto? Esto es 1 multiplicado por n, o sea n. ¿Ok? Y el resto es desarrollo nomás, pues, sacar mínimo común denominador, multiplicar este por este por este, y uno llega a esta respuesta que es esta que está acá. ¿De acuerdo? Y eso sería la parte B. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en el fondo, el S sub, voy a borrar esto, ¿puedo borrar acá? ¿Sí? Entonces, como conclusión, el S sub n, que que está acá, que estábamos buscando, el S sub n, por lo tanto el S sub n va a ser 2 elevado a n más 1 más n menos 2. Entonces, usando este S sub n, por ejemplo, uno podría encontrar cualquier elemento de esta suma parcial. Simplemente si yo les pido cuánto vale S sub 100, sería 2 elevado a 100 más 1, que es un número súper grande, más 100 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. En la parte B, eso sería. Y en la parte C, dice, usando lo anterior, bueno, perdón, el enunciado de la letra C.
Dice, analice la convergencia de la sucesión de sumas parciales obtenida en B. Cuando hablamos de convergencia de una sucesión de sumas parciales, lo que estamos diciendo, cuando hablamos de convergencia, miren, se supone que nosotros tenemos aquí la nueva sucesión. La nueva sucesión. Tenemos esta sucesión que es... se me perdió la... Acuérdense que teníamos el S1, el S2, el S3, etc. Cuando nosotros decimos que esta sucesión de sumas parciales converge, significa que uno tiende a un cierto valor S. ¿Ya? Y entonces, o sea, en el fondo, no sé si usaron el concepto de límite. ¿Esto que estoy escribiendo así? No, límite cuando n tiene infinito, ¿no? ¿Esto? No ¿No? lo hemos visto aún. Ya, perfecto. Ya, entonces, para ver si converge o no converge, nosotros tenemos que ver que nosotros ya sabemos, este es el S sub n. Entonces, sin usar el concepto de límite, sino que simplemente una idea intuitiva de límite, que es que lo que uno hace, para que esto, cuando n tiende a infinito, uno lo que hace se imagina un n grandote, súper grandote. Cuando n tiende a infinito, uno tiene que ver si esta expresión que está acá, que corresponde a lo que nosotros recién encontramos, tiende a algún valor. Si esto que está acá tiende a algún valor S, un número conocido, este tiene que ser un número conocido, o sea, cuando digo un número conocido, el 5, el 4, el 28, un número. Si cuando n tiende a infinito, o sea, perdón, cuando n es muy grande, esto tiende a un valor, vamos a decir que la sucesión de sumas parciales converge. Que converge significa que tiende a un número preciso. Me quedan 4 minutos. Si no existe este número, o sea, si esto tiende a infinito, por decirlo de alguna manera, significa que la serie diverge. Entonces, lo único que uno tiene que pensar es, ¿qué pasa cuando el n es un número muy grande? ¿Qué les sugiero yo, aunque sea tonto lo que les voy a decir yo? ¿Pueden usar calculadora o no? No sé. Que tomen una calculadora y pongan un número grandote acá, y vean si les queda un número grandote o no, gigante. Por ejemplo, cuando n fuese 1.000.000, 1.000.000 menos 2 es un número grandote. Y 2 elevado a 1.000.000 más 1 es más grande. Entonces, si ustedes se fijan, cuando n es un número grande, esto tiende a un número grande, muy grande. Si ustedes se toman otro valor de n más grande todavía, esto sigue tendiendo a un valor más grande todavía, distinto del anterior. Es un grande más grande, por decirlo de alguna manera media tonta. Entonces, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando pensamos que n tiende a un número más grande, no tiende, el término general no tiende a 0. ¿Esto se lo explicaron a ustedes los criterios de convergencia y divergencia de las series o no? Me empezó a saltar la duda. Chicos, ¿me escuchan? ¿Les hablaron de criterios de convergencia o divergencia de una serie? No, profe, de hecho mi profe dijo que Según eso yo, no no. lo habían sacado. ¿Que eso no va a pasar? ¿No lo van a pasar? Sí, lo habían sacado. Ah, perfecto, ya, entonces la letra C no al lugar. Ya, de acuerdo. Ya, porque ya, entonces la letra C, si lo sacaron del programa, entonces no entra, así que la letra C no. ¿Ok? Ya. Yo les voy a subir al tiro este apunte a ver, yo les sugiero, bueno, pueden estudiar el ejercicio 3, pero yo creo que es poco probable que se los pregunten pero de todas maneras échenle un vistazo, porque es como una especie de aplicación. Ahora, insisto, piensen que esta prueba que yo les estoy mostrando, primero es una evaluación grande, no es un control, y segunda cosa, estos ejercicios están pensados online, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir esta prueba que acabamos de ver recién. Espérenme un segundo.
y les voy a compartir al tiro. Tengo que entrar a otra reunión, por eso solamente me estoy como apurando. A ver, guardar. Bueno, evaluación 2 sucesión. Ya, esperen un poquito. A ver, déjenme, ustedes déjenme ponerle en el chat la prueba, la pauta. Chat, archivo. Un poquito. Un poquito. Evaluación 2. Ustedes tienen control mañana, ¿cierto? Evaluación 2. ¿Cómo se llama? Con solución. Ahí va la evaluación que vimos recién. Déjenme buscarle el tiro algunos ejercicios resueltos de inducción. Espérenme un cachito, que les voy a subir unos materiales que les van a permitir. Espérenme un poco. Resuelto de inducción matemática. Inducción. Ya, no los voy a poder encontrar tan rápido. Hagamos lo siguiente, a la estimada, dado que tengo el correo de ella,